A continuación queremos invitarlos a revisar en una gráfica paso a paso lo ocurrido durante esta mañana, cuando eran las 8 de la mañana con 6 minutos, en este que es el nudo que conecta la autopista central, la ruta 5, con General Velázquez, que está justo ahí casi en el límite de las comunas de Renca y Quilicura. Sí, la cronología de los hechos indica que pasado las 8 de la mañana justamente este camión toma la salida sur por General Velázquez, como vemos ahí en pantalla, y producto, se supone, lo que se está investigando ahora, si es que iba a exceso de velocidad, choca contra la barrera de contención que divide ambas pistas y termina por volcarse y chocar con un camión que iba con dirección hacia el sur, y es ahí donde se produce la gran explosión. Y en ese momento se libera muchísimo gas. Las imágenes muestran esta nube de humo blanco que al principio los automovilistas que iban detrás de este camión, que se pueden ver ahí en la gráfica, y todas las personas en los alrededores no podían identificar de qué se trataba. Fue muy rápida la expansión de este gas, que finalmente supimos que era gas licuado, y luego este mismo gas, que equivale en total lo que transportaba el camión a 2.000 balones de 15 kilos de gas. Eso es la cantidad de gas licuado que transportaba. Es esto finalmente lo que se enciende y genera una explosión. Sí, si nos podemos detener un segundito en esta gráfica, porque ahí podemos ver la expansión de esta nube blanca, que fue muy rápida. Primero fue la nube blanca y después, al momento de explotar y producirse el fuego, la expansión fue rapidísima. Quienes transitaban en ese momento por el lugar no sabían bien de qué se trataba y por eso nunca se esperaron que el fuego se expandiera de forma tan rápida. Lo que vemos arriba es un domo con productos químicos, también muy inflamables, y abajo también un estacionamiento de autos que estaban para remate. También alrededor de 44 automóviles también fueron alcanzados por las llamas con pérdida total. Y vamos a revisar justamente videos tomados ahí en los alrededores, porque esto afectó no solamente a las personas que iban sobre la autopista, sino pueden ver ustedes, como esto es un paso bajo nivel, había incluso un grupo de trabajadores que se va a ver ahí a la derecha de la pantalla. Primero, todos esos autos que venían pasando por la parte inferior del paso bajo nivel, y también había un grupo de trabajadores. Esta es parte del estacionamiento donde habían automóviles. Ahí están los trabajadores a los que hacíamos referencia, ahí vestidos de naranjo. Salen sin entender muy bien qué es lo que pasó, ven este humo blanco y recién ahí entienden que se trata de una explosión. Desgraciadamente el video continúa, lo hemos detenido antes. Algunos de ellos, los últimos, fueron alcanzados por las llamas, porque todo eso que parecía un humo finalmente era gas licuado que se enciende en cosas de segundos. Vamos a repetir la imagen. Este video lo tuvimos que cortar porque las escenas son muy fuertes. Cuando vemos este grupo de cuatro o cinco trabajadores que empiezan a correr lentamente, no sabían bien qué estaba pasando, pero claro, miren la rapidez con que se expande el fuego, y finalmente, desgraciadamente, por lo menos lo que se alcanza a ver en la imagen, que alcanza uno de ellos. Creemos que probablemente pudo haber alcanzado al resto de los trabajadores, porque la expansión fue cuestión de segundos. Y esta misma confusión es la que podemos ver en las imágenes superiores en los automóviles que iban detrás del camión que impacta con el camión de gas. Hacia dónde se expande, que ya vamos a conversar con un experto de bomberos de por qué esta nube de gas licuado se expande principalmente hacia un lado de la carretera y no tanto hacia el otro, y envuelve toda esta cantidad de autos que no alcanzan a reaccionar, solamente frenan al ver un humo blanco, pero son solo segundos en que esta nube de gas se transforma en una llamarada enorme y en una explosión que además tuvo otras consecuencias, porque tiene una onda expansiva muy fuerte, muy violenta, con esquirlas que viajan varios cientos de metros y afectan, como decíamos, incluso al estacionamiento que está al frente y a una empresa que está al otro costado, donde hay un domo que también queda dañado por las esquirlas. Sí, bueno, ahí no se alcanza a ver por la nube blanca, pero del otro lado está el domo con productos químicos, y acá a la izquierda de la pantalla este gran estacionamiento de automóviles que estaban listos para ser rematados. Tenemos un segundo video también para ver un poquito cómo fue la explosión. Miren lo rápido que se expande esta nube blanca y luego el fuego. Ahí está este famoso estacionamiento de este costado de la pista, y del otro está el domo con productos químicos. Fue cuestión de segundos, y muchos relatos de quienes transitaban en auto por la autopista señalan que el hecho de, por ejemplo, haber tenido las ventanas cerradas del auto con aire acondicionado, por ejemplo, pudo haber salvado sus vidas. Y es gracias a las cámaras
de seguridad, a estas cámaras de seguridad que hemos tenido acceso hace solo algunos instantes. Estos son videos nuevos que durante el día no habíamos conocido, que pertenecen a las empresas aledañas a este sector, y también las cámaras de la autopista. Recién ahí se pudo entender qué es lo que había ocurrido. Bomberos recibe un llamado, llega 20 minutos después, según lo registran las mismas cámaras, llegan al lugar, pero sin todavía tener precisión respecto a qué es lo que había pasado, sino solamente veían focos de fuego en distintos sectores alrededor de la autopista, teniendo que reaccionar de manera inmediata, además por la cantidad de heridos. Estamos justamente, Roberto, con el comandante subrogante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slaco. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Ustedes reciben el llamado, esto ocurrió a las 8 de la mañana con 6 minutos, llegan al lugar. ¿Y cómo se trabaja una emergencia de este tipo? Bien, bueno, primero comentar que Bomberos recibió la llamada a bomberos, solicitando a bomberos cerca de las 8:10 más o menos. Ahí se despachó a las unidades, generalmente se despacha lo que es un llamado estructural con 2 carros bomba y un vehículo de escala. Los que llegaron al lugar vieron mucho fuego por todos lados. No teníamos la información tan precisa de que era un camión, en este caso con carga de combustible que había generado esta explosión. Sí hay mucha gente afectada, lesionados, quemados, que afortunadamente hubo un rápido traslado, ¿ya? Y bomberos poco a poco, mientras conversaban con las personas, los testigos que estaban ahí, fueron entendiendo un poco lo que estaba pasando. Y eso empezaron en el fondo a pedir más recursos, escaló la emergencia. Nosotros tuvimos una tercera alarma de incendio, que es básicamente recursos ya completos, tanto de carros como también soporte logístico. Se establece un comando de incidente. ¿Habías visto una emergencia de este tipo anteriormente con este nivel de acumulación de gas y una explosión con una onda expansiva que alcanza varios cientos de metros? Yo personalmente no me ha tocado nunca verlo, por lo menos en mis años de bombero. Sí se entiende un poco lo que pasó. Afortunadamente hay imágenes que son muy claras en el fondo para poder entender qué fue lo que sucedió. Para bomberos esto fue una emergencia compleja tanto desde el punto de vista emocional para algunos bomberos, enfrentar esta situación de ver tantas personas, cuerpos, etcétera. Y por otro lado la organización, la coordinación, tuvimos varias instituciones involucradas, tanto de salud como autoridades gubernamentales. Y eso obviamente exigió mucho de nuestra capacidad de poder organizarla, coordinarla y tener los recursos que necesitamos lo más rápido posible. Juan Pablo, viendo estas imágenes, mira, ahí lo tenemos en el wall, la estábamos revisando recién, cómo se expande esta nube blanca, y segundos después algo ocurre que explota, se produce esta nube de fuego y alcanza a estos trabajadores que intentaban huir acá abajo. ¿Qué explicas, qué interpretación le das a lo que ocurrió ahí? Sí, el gas se transporta de forma líquida en estos estanques, digamos cilindros. Sí. Para que eso esté en estado líquido tiene que estar bajo mucha presión, ¿ya? Dentro de eso hay una presión muy grande. Cuando el camión se vuelca y aparentemente al pasar la barrera se genera una fisura en el estanque, y esa liberación, digamos, de ese gas licuado pasa a ser gaseoso al tomar contacto con la atmósfera. Sí. ¿Ya? Y eso sale a mucha presión, por eso se ve que avanza muy rápido. Por eso es la velocidad. Sí, la velocidad es la presión que está dentro del responde a la presión en la que está dentro del estanque. Y el hecho llamaba la atención, y lo revisamos acá con nuestro equipo, revisábamos los videos. Si pudiéramos ver el video desde la autopista, superior desde la autopista, que sería interesante, vemos que la velocidad y la expansión del gas es en una cierta dirección. No se expande de igual manera hacia arriba ni hacia atrás del camión, sino que pareciera que todo se viene hacia adelante. Tiene que ver justamente donde se hizo la rotura, la presión lo expulsa hacia un solo lado. Si pudiéramos ver después el otro video, que es donde se puede apreciar que no es un humo, sino que pareciera como con impulso. Así es. Sí, el manto fue el que en este caso se generó la ruptura, y donde quedó la posición, en el fondo el camión se volcó, y donde quedó en el fondo la apertura, hacia ese sentido que, digamos, que salió esa presión que ustedes ven que va en un solo sentido.
Ya, esto va muy rápido. Nosotros calculamos más o menos la zona, digamos, envuelta en fuego, que fueron entre 100 y 150 metros a la redonda, sí. Pero igual la onda expansiva afectó hasta incluso 400 metros. Entonces, claro, el otro video es el que se ve la señalética de la autopista. Y ahí es donde se puede apreciar la manera en que sale el humo, lo que revisamos en el primer bloque del noticiero. Sí, cuando el humo viene hacia la cámara. Hacia la cámara, claro, sí. Porque ahí es donde se puede apreciar que el humo no se expande hacia arriba, es hacia el frente. Justamente, la mala suerte es justo hacia la autopista, hacia donde vienen el resto de los automóviles. Sí, algo que hay que precisar también, este gas igual es más... Ahí, esa. Sí, eso. Si se fijan, la velocidad en la que avanza muchos metros por la autopista es muy distinta a la distancia que alcanza de manera superior. Eso hace que sí. El daño justamente hacia donde venían los automovilistas sea mucho mayor. Hay una explicación, porque ese gas más pesado que el aire. Por eso se va arrastrando, no sube. ¿Ya? Al ser más pesado que el aire... Es una explicación química. Exacto, al ser más pesado que el aire... Su expansión obviamente hacia los costados, pero se mantiene abajo, por eso se ve que se va arrastrando por la autopista. Y es un gas muy inflamable, al tomar contacto con cualquier tipo de ignición, puede ser luz, motor, cualquier cosa que tome contacto, lo que sea. Sí. Y de hecho creo que se ve en la imagen, pero parte como al tocar cierta estructura, si se fijan bien, no parte como del camión el fuego, parte como donde toca algo probablemente que generó esta ignición. Juan Pablo, te interrumpimos un segundito, tenemos muchísimas preguntas para hacerte, pero primero queríamos recordar a nuestros televidentes que a partir de las 21 horas termina el horario de protección al menor y Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Vamos a seguir conversando con Juan Pablo, pero queremos invitarte a revisar la siguiente nota, que vamos a ver lo ocurrido durante esta mañana, esta explosión que ha dejado, según la confirmación de último minuto, 5 personas fallecidas, hay 17 lesionados. Todo esto es el balance de este accidente ocurrido en la autopista central. Cuesta describir una secuencia así de cruda, quedarse sin palabras, la más natural de las reacciones ante el rápido avance de la humareda, el desesperado intento de los vehículos por escapar. Solo una cosa es más impactante que ver la tragedia a través de una cámara de seguridad, escuchar el relato de quienes estuvieron allí. Sí, justo transitando atrás del camión que se volcó. Era aparentemente un camión de gas, que la carga se desprendió hacia la izquierda, volcándose sobre las barras de New Jersey. Luego desprendió una especie de gas, una nube, la cual segundos después explotó. Me escondí las llamas cada rato, como era un gas, salían por todos lados, explotaba algo y saltaban por todos lados. Pero fue muy, muy fuerte. Eso fue recién. ¿Recién? ¿Explotó recién? Sí, pero si la llama como que cruzó la calle. Está saliendo, como dijera así, explosiones de la tierra y de los jardines. General Velázquez Collo Ruiz, la zona del volcamiento del camión que transportaba gas licuado. Las llamas, el calor y el humo extendieron su avance 200 metros a la redonda. Se sintió la explosión. Yo solo vi como algo como que se iba a temblar, algo así. Después se vino como una ola de candela y de ahí salí afuera y había muchas llamas, los autos se estaban incendiando. Empezó a salir el humito blanco, digamos, y después vino la explosión y la llama y la onda expansiva de la llama que se fue acercando y tuvimos que correr. Tenemos lamentablemente 4 personas fallecidas, tenemos 10 personas que fueron trasladadas en ambulancia y de esas al menos 5 están con riesgo vital. Información que iba variando minuto a minuto. 25 compañías de bomberos trabajando para evitar la propagación del fuego desde el camión de Gasco. Las razones de su volcamiento todavía se investigan. Lo claro es que su carga explosionó al momento del impacto, encendiendo a los vehículos a su alrededor. Por eso, la potencia de las llamas, el conductor de la máquina, uno de los fallecidos. La hipótesis naturalmente es
determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores. De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco, que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor, y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba en su interior. Los heridos fueron trasladados a diversos centros asistenciales mientras los equipos de emergencia se concentraban en el control del fuego. 12 vehículos resultaron calcinados en la autopista. Fuera de ella, las llamas alcanzaron un tren que pasaba por el sector y una desarmaduría cuyos automóviles ardieron, amenazando la propagación de la emergencia hacia las empresas vecinas del barrio industrial. Efectivamente, el tipo de combustible que tiene trabaja a altas temperaturas. Dado el impacto de los camiones, se produce este incendio. Una vez ya encendido, claramente se mantiene en temperaturas a altas temperaturas. Por lo tanto, lo que nosotros en este momento necesitamos es enfriar el camión y posteriormente proceder al control, si existe a lo mejor un control de derrame del combustible. A medida que se vaya quemando, lo vamos a ir evaluando. Según el cálculo que estábamos haciendo, habían por lo menos 9 vehículos quemados en General Velázquez, otros 8 vehículos quemados en la desarmaduría y otros 9 vehículos quemados en el entorno en distintas empresas. O sea, estamos hablando, del orden de 25 vehículos quemados al menos. No se ha terminado el recuento completo. 99 vehículos afectados directamente por las llamas o por la onda expansiva de la ignición del combustible. Luego de varias horas de trabajo, se logró la más dificultosa de las labores de bomberos: extinguir el fuego del camión de gas volcado. Para eso había que consumir su contenido. Como se produjo una fisura que generaba la emanación de gas, entonces lo que hay en este momento es que a partir de esa emanación de gas hay una llama. Hay un proceso de enfriamiento que realiza bomberos y la llama lo que permite es que se vaya consumiendo el gas que sigue emanándose. Revisión del camión por parte de la empresa, inspección de la autopista ante el posible daño del puente, el trabajo de la CIAT y la Bocar de Carabineros para establecer las causas del siniestro, labores que todavía se siguen desarrollando en el punto de inicio de la tragedia que por ahora ha cobrado la vida de al menos 4 personas y mantiene a 18 lesionados. Bien, seguimos acá con Juan Pablo Slaco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Juan Pablo, tú me decías que nunca habías visto algo similar. Llegaste aproximadamente 40 minutos después de producirse la explosión. En términos humanos, ustedes los bomberos están acostumbrados a ver escenas fuertes, pero a ti personalmente, ¿qué te pasó cuando viste lo que estaba pasando ahí en el lugar? Sí, bueno, quiero precisar, digamos, que antes que yo había otros comandantes, claro, en el fondo, que habían tomado el control de la emergencia. A ver, en la parte humana, obviamente, bombero estaba muy, entre comillas, acostumbrado o preparado más bien a enfrentar ciertas situaciones donde obviamente son estresantes, se ven escenas a veces que uno no quisiera ver, pero de alguna forma uno lo tiene interiorizado. Pero cada vez que hay personas muertas, obviamente nos afecta porque somos personas iguales y obviamente estas escenas así son fuertes y obviamente nos preocupa también la parte emocional de nuestros bomberos, que son principalmente los que llegaron al principio. ¿Sí? En mi caso, cuando llegué, igual había ¿cómo se llama?, fuego y todo, pero no me tocó ver tantas personas heridas en el fondo. ¿Ya? ¿Y ahí cómo se divide el trabajo, Juan Pablo? Porque muchas veces, si bien la labor de ustedes es apagar el fuego, muchas veces les toca también hacer el rescate, salvar a las personas. Ustedes son los primeros en llegar. Sí, nosotros ¿Tuvieron que dar auxilio, por ejemplo, a algunos de los heridos hoy día? Generalmente nosotros, hablando de este tipo de emergencias, tipo estructurales o cosas así, obviamente nuestra misión en ese tipo de emergencia son vías y obviamente salvar los bienes que se puedan. Y en esas situaciones nos toca precisamente hacer el primer auxilio o la primera intervención.
que es tratar de salvar a las personas y trasladarlas lo más rápido posible o entregar al personal de salud lo más rápido posible para que pueda llegar oportunamente a ser atendida. Esa es nuestra misión. Finalmente no, lo que pasa después que se lo entregamos a personas de salud ya es un tema, digamos, que no lo vemos, pero nuestra misión es, si hay que rescatar a alguien, lo vamos a hacer en la forma más oportuna y rápida posible. Y además hacerlo de manera segura, porque aquí era una emergencia que continuaba ocurriendo, no había terminado. Incluso veíamos en la nota que el camión mantenía gas licuado en su interior y seguía saliendo. Por lo tanto, era una doble labor la que estaban cumpliendo. Sí, exacto. Bueno, esta emergencia se dividió como en tres, para que se entienda. Digamos. El fuego generó un incendio que se veía en las imágenes de este acopio de vehículos de aseguradora. Estaba, por otro lado, otra empresa que también tenía fuego en una caseta de guardia con vehículos. Por lo tanto, hubo que actuar muy rápido en pedir recursos y en poder administrar esas tres emergencias en una. Y finalmente lo que se decidió y lo que han visto y han comentado también en las notas, cuando esta llama que queda prendida del gas, en el fondo, se toma la decisión de dejarla prendida por lo mismo, porque hay que esperar a que se consuma todo el estanque y mantener frío lo que es, ¿cómo se llama?, el estanque como tal, para que no se genere una nueva explosión o una dilatación mayor de este. Juan Pablo, seguimos conversando, pero queremos invitarte a ver una nota con justamente parte de lo que tú nos relatabas, la dificultad que hubo en el momento para poder atender a una gran cantidad de heridos de manera simultánea. Y esto significó que esta casi veintena de lesionados fueron trasladados a distintos centros asistenciales. Sí, pero no todos los familiares han dado con el paradero de los heridos. Algunos siguen recorriendo hospitales y clínicas sin encontrarlos. Estoy buscando a mi papá, que iba camino al trabajo. No sabemos bien dónde lo tomó. Lamentablemente justo se toparon con la explosión y hasta el momento no hemos sabido nada más de ellos. Andrés tiene sus padres, tiene su hermano, su hermana. Todo el mundo está desesperado, necesitamos saber algo de él. Son testimonios marcados por la incertidumbre. Las salas de espera y las inmediaciones de distintos hospitales hoy se repletan de personas que buscan a sus familiares, víctimas de la tragedia registrada en Renca. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Ricardo Andrés Muñoz Menares. ¿Cómo se enteran ustedes? Me llaman de la oficina y me avisan que él todavía no ha llegado. ¿De la empresa donde trabaja él? Sí. María Gabriela conoce el recorrido que su papá realiza todos los días para llegar a su trabajo en la comuna de Quilicura. Se trata de la misma ruta donde se registró la explosión y el posterior incendio que tuvo consecuencias fatales. Desde que eso pasó, ha visitado distintos centros asistenciales para encontrarlo. Sabemos que iba con un compañero, su compañero está en situación crítica, pero de mi papá no sabemos nada. ¿Y el acompañante de tu papá, él está identificado? Sí, está identificado porque entiendo que él se bajó del auto con quemaduras y caminó alrededor de una cuadra y media, donde encontró a alguien y le pidieron que llamaran a su señora. Así hubo muchos otros casos. Según cifras del Ministerio de Salud, al menos 16 heridos fueron trasladados a distintos recintos asistenciales, 11 de ellos en ambulancias y otros conducidos por vehículos particulares. Tenemos pacientes de entre 40, 60%, 70% de afectación. El paciente de que mencionamos, efectivamente un hombre de 47 años con extensas quemaduras, prácticamente el 95% de su cuerpo, y estamos también recibiendo una segunda paciente, en este caso una mujer jovencita de 23 años, viene derivada del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Tenemos dos pacientes que están identificados, uno de los cuales está con familiares, hay un tercero que está en etapa de identificación en este momento, así que está como NN. El problema es que no todos los familiares de estos pacientes conocen sus paraderos y por eso siguen tocando puertas en clínicas y hospitales. La búsqueda para Lucas Bermúdez comenzó cuando él y su pareja recibieron una fotografía de una persona lesionada, imagen que dice correspondería a la de su cuñada, quien iba acompañada de su pololo. Creo que se iban dirigiendo para su trabajo y lamentablemente justo se toparon con la explosión. ¿Y ellos en qué iban? En una moto, y creo que ella pudo como salir arrancando, pero su pareja no saben qué pasó. Creo que la moto se quemó completa. La joven fue encontrada minutos después de esta entrevista, pero el estado de su pareja, Nicolás Soto, sigue siendo un misterio para ellos. Las familias denuncian que conseguir información ha sido
siendo todo un desafío. Es el caso de Maribeth, quien también busca a su hijastro de 29 años, Andrés Arroyo Montesinos, uno de los conductores que también pasaba por la zona al momento del accidente. Salimos a buscarlo, lo hemos ido a buscar por todos los hospitales que nos dieron un listado donde podía estar en el Exequiel, en el Félix Bunne, en el SAR de Renca, en otros más, y a donde vamos no nos dan información de nada, no sabemos nada de él desde la mañana. Su teléfono nunca más lo contestó, entonces de verdad estamos desesperados como familia. A los heridos se suman las 4 víctimas fatales, uno de ellos el conductor del camión de gas que habría originado el accidente. Las autoridades aún no confirman las identidades de los fallecidos porque aún existen peritajes pendientes. Nos preocupa particularmente las víctimas fatales. Es difícil la identificación de los mismos por las características de haber participado en un incendio, en un fuego de esta naturaleza. Por lo tanto, la idea es evidentemente tratar de lograr su identificación y contactarnos directamente con la familia. Mientras las diligencias continúan, las familias siguen recorriendo en búsqueda de respuestas. La incertidumbre se mantiene a la espera de nuevos antecedentes. Seguimos con Juan Pablo Slaco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, comandante subrogante. Juan Pablo, quizá una de las características de este incendio en particular y que ha determinado la gran cantidad de fallecidos y heridos que ha habido es la rapidez con que esto se expandió, que no dio tiempo a que las personas pudieran escapar. Sí, bastante fuerte la imagen porque efectivamente yo cuando la vi al principio, la rapidez entre el accidente y cómo se propaga este gas es muy rápido y es difícil como dar una recomendación, por ejemplo, que hacer en ese caso porque es tan rápido y conversábamos también, el haber tenido, por ejemplo, los vidrios arriba pudo haber ayudado a algunas personas a no tener que sufrir, digamos, el fuego directamente. Pero como comentábamos antes, este es un gas inflamable y al tomar contacto con algún punto de ignición, eso se hace una propagación, digamos, muy rápida a la velocidad que se ve en las imágenes. Y todo lo que, hasta donde llegó el gas, ahí es fuego, o sea, ese es el tema. Quizás hubiese tomado más tiempo en que tomara contacto con algo, hubiese sido más grande, porque entonces se siguió expandiendo. Entonces, eso es lo complejo de lo que pasó hoy. Bien, Juan Pablo, vamos a hablar ahora con quienes lograron escapar de todo esto. Lo que comenzó como un trayecto habitual rumbo al trabajo, para muchos terminó convertido en una carrera por escapar del fuego. Pasajeros, conductores y trabajadores que estaban a metros del estallido, hoy relatan cómo lograron salir con vida. Justo transitando atrás del camión que se volcó, era aparentemente un camión de gas. La carga se desprendió hacia la izquierda, y luego desprendió una especie de gas, una nube, la cual segundos después explotó. El cielo se puso naranjo y un compañero que me quemé, y lo único que atiné a tirarlo abajo del agua. ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! Los relatos que acompañan cada registro estremecen. 8 de la mañana en la comuna de Renca. La ciudad apenas terminaba de despertar cuando uno de los cruces más transitados de la región metropolitana se convirtió en el epicentro de una catástrofe. Estoy escuchando bomberos y dicen que se trata de fuego dentro de una industria. El fuego estaba en distintas partes. Los primeros minutos nadie entendía el inicio de los focos de incendio. Solo un movimiento en la tierra daría un atisbo de lo que estaba pasando. Yo me asomo por la ventana y pensando que se estaba prendiendo los corrales porque donde teníamos animales atrás y vi que estaba todo blanco y de repente vino la explosión, el segundo piso se movió entero. Fue fuego, ¿no? Estaba la explosión, todo. Estaba quemándose el cerro, todo. Sí, ese va a explotar, va a explotar la camioneta. Mira el calor nos entra acá. Una mega explosión, producto del volcamiento de un camión cisterna cargado con gas en el empalme de autopista General Velázquez con la ruta 5. Los escombros se convirtieron en verdaderos proyectiles y las llamas se extendieron rápidamente, afectando un aparcadero de vehículos.
Y no fue una explosión, fueron mínimo unas 20 explosiones lo que pasó. ¿Qué hicieron con los heridos, con tus compañeros? Los llaman a la ambulancia. De una vez se escucharon la sirena, de una vez llegaron y bueno, se escuchaban obviamente por el lado de la autopista. Terrible, yo como le digo, yo nunca en mi vida había visto una explosión tan gigante como la que vi ahora. ¿Te alcanzaste a salvar? ¿Pudiste correr? ¿Cómo viste las llamas muy cerca? Me escondí las llamas cada rato, como era un gas, salían por todos lados, pues, explotaba algo y saltaban para todos lados. Yo recién pasé por ahí, o sea, me atraso un minuto, 2 minutos más y me voy junto con ellos. Vecinos y trabajadores intentaban ayudar como podían a quienes por la cercanía del estallido resultaron más perjudicados. Trabajadores, transeúntes, conductores y pasajeros, muchos sobrevivieron de milagro. El bus lo tomé desde Orcón a las 5:30 de la mañana. 7:30 de la mañana ya me empiezo a conectar para mirar por teléfono el quehacer del trabajo. Y llegando ya a la curva de General Velázquez, el bus sube, toma la curva y sentimos una explosión. Rumbo a su trabajo, Mauricio fue testigo del momento exacto de la tragedia. Su pasaje de bus será quizás el recuerdo de cómo, gracias a la maniobra del chofer, su vida y la de otros 30 pasajeros se mantuvo a salvo. Ocurre una detención en un momento y lo detenemos todo y empieza a aparecer este humo. El bus marcha atrás, explosión, fuego. Eso fue la antesala de una verdadera secuencia que en su memoria sigue repitiéndose, pues señala que vio como varios de los vehículos que estaban próximos al camión no habrían podido escapar, en especial un auto blanco. El auto no hace marcha atrás, claramente lo que nosotros presumimos con el comentario con la gente es que esa persona no creo que haya alcanzado a salir. Mucha gente quedó atrapada, otra gente que venía atrás de un bus. ¿Tú ibas detrás de este camión? ¿A cuánta distancia más o menos? Unos 70, 100 metros. Pese a lo que temía Mauricio, Juan Carlos es quizás el mayor sobreviviente de los hechos. A pocos metros de distancia del camión accidentado, fue el testigo principal de cómo el humo blanco invadió su vehículo, del cual en un acto de supervivencia bajó para resguardarse de la llamarada. Empezamos a echar para atrás. Toda la gente se empezó a cuadrar para echarse para atrás. Afortunadamente no iba ni un vehículo al lado de él. ¿Viste que iba a explotar? ¿Dejaste tu vehículo y saliste corriendo? El vehículo y salí corriendo. Sí, no, mi integridad en ese sentido es primero. ¿Ahí te cubriste con uno de estos? Yo hubiese ido más cerca del camión o al lado, no estoy contando esta situación ahora. Reflexión que más de alguno de los sobrevivientes seguirá recordando por muchos de estos días. Una mañana que comenzó como cualquier otra y que terminó enlutando a 4 familias que desde hoy llevarán marcado este 19 de febrero. Juan Pablo, al llegar durante esta mañana al lugar de la explosión, había ocurrido hace minutos solamente, en el momento que tú te acercaste, no había alcanzado a transcurrir una hora, estaba en pleno desarrollo de la emergencia. ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Cómo se podía explicar en el sitio del suceso lo que había pasado? Mucho caos, la escena era muy dantesca, por decir una palabra, digamos, para graficarlo. Parece como que se cayó una bomba y destruyó todo lo que había a 200 metros a la redonda. Y obviamente lo primero que uno empieza a evaluar es primero la cantidad de personas heridas, ¿cierto? Si hay muertos o no hay muertos. Había un cuerpo tirado, digamos, en esa zona, y principalmente lo que nos preocupa también es la seguridad nuestra, en el minuto también de que ya sabíamos que había un camión con fuga de gas, estaba encendido y queríamos evitar lo más posible que pudiese volver a generar, claro, o se expandiera, digamos, más todavía lo que estaba quemándose. Juan Pablo, y da la impresión al revisar todas estas imágenes y todos estos videos que nos están llegando, que en cierta forma es tan rápido que se detiene el tiempo. Para las personas, el que iba pasando en el camión, quedó su camión ahí, el que iba pasando en auto, incluso es un paso bajo nivel, por lo tanto hay personas que ni siquiera iban por sobre la autopista y ahí no alcanzan ni a retroceder cuando los alcanza todo este gas que luego se enciende. Por lo tanto, me imagino que tiene que haber quedado bastante detenido distintos vehículos, como dices tú, a 200 metros a la redonda.
Sí, quedaron vehículos, digamos, en los alrededores, los accesos, sobre todo lo que viene de Ruta 5. Eso quedó atochado, digamos, y costó también llegar. Los vehículos de emergencia les costó llegar. ¿Cómo complica eso la llegada de los vehículos de emergencia? Bastante, complica bastante. En la medida que se va despejando el camino y se van haciendo cortes perimetrales, eso generalmente lo apoya Carabineros. Permite que podamos acceder de una forma más expedita, pero sí es un tema complejo, sobre todo en este tipo de emergencia donde llega mucha gente además. Claro. A mirar. Juan Pablo, para hacer un paralelo, fue una explosión a gran escala. Hablábamos recién de 30 toneladas de gas licuado, que es el equivalente a 2.000 balones de 15 kilos, los balones que tenemos en la casa. Si hacemos un paralelo con las explosiones que hemos visto a veces en algún departamento, por ejemplo, con los balones de gas licuado, pasa lo mismo, ¿no? Una pequeña rotura en uno de estos balones puede provocar, no una explosión tan grande como esta, pero es el mismo efecto, ¿no? Se escapa el gas y hemos visto cómo un balón puede destruir una casa, un departamento. Sí. Es lo mismo, ¿no? O sea, digamos que en una casa difícilmente, para que se rompa lo que pasó acá, que fue una fisura, sí, es difícil. Generalmente las fugas son por la manguera o por el regulador. Claro, hay un escape de gas y se genera un poco lo que pasó acá. Se toca algún punto de ignición, una luz o algo y se genera esta explosión. Claro. Pero no es que se vaya a romper o se vaya a fisurar un... Es muy difícil que se rompa. Es muy difícil. Tendría que ser un... Al igual que también es muy difícil que también es difícil, también es difícil, pero la fuerza... con la que iba quizás entre la velocidad, el peso, el cómo golpeó, digamos, esta barrera, generó esta fisura. Es muy difícil, pero pasó. Es tan difícil que yo no recuerdo haber visto una tragedia de este tipo. Así es. Es muy poco común ver esto. Un poco común. Sí. En cuanto a las medidas de seguridad, ¿tú pudiste llegar cerca del camión, ver cuán roto estaba, sí, cuán grande era la abertura que se produjo para que se escape todo este gas? Sí, el tamaño exacto no lo pudimos ver porque había fuego, etcétera, sí, pero debe ser una ruptura relativamente importante, ¿ya? Quizá para lo que uno ve en la fuga uno podría pensar que es mucho más grande, pero no, basta solo por la presión que hay adentro genera esta salida, digamos. Mira, además que una vez que se rompe se hace una abertura, es la misma presión la que va abriendo aún más esa rotura. Juan Pablo, tú hablabas del manejo que se ha tenido que hacer incluso hasta hace algunos minutos, eran más de las 7 de la tarde y seguía trabajando bomberos, y tú decías que intencionalmente se deja encendida esta llama, que teníamos la imagen del camión encendido con la llama durante varias horas. Eso es intencional. Correcto, es intencional porque es una forma segura de controlar la fuga, porque la llama se ve y en el fondo no se está expandiendo a otros sectores. Lo riesgoso de esa maniobra es justamente mantener enfriando ese tanque, porque hay temperatura, esa temperatura empieza a aumentar y si no se hace ese enfriamiento, ahí se puede generar una explosión importante y ahí digamos estaríamos hablando de otra emergencia después de la que hubo. Por lo tanto, el foco de bomberos fue principalmente enfriar, mantener frío hasta que se terminara de extinguir lo que es, digamos, la evaporación del gas. Sí. Lo que hablábamos, Roberto, Juan Pablo, hace solo algunos instantes es cómo se ven atrapadas las personas que iban por sobre la autopista o incluso que iban circulando en este nudo vial por la parte inferior. No hay muchas posibilidades de escapar y por eso son tan dramáticos los testimonios de las personas que sobrevivieron. Tenemos acá algunos de los testimonios de quienes estuvieron cerca al momento de la explosión. Hay un accidente, voy a morir. Voy a morir. Solamente iba de camino al trabajo cuando ya iba llegando a la 5 Norte. Por General Velázquez explotó el camión en la parte de arriba, soltó un líquido inflamable. ¿Explotó algo? Sí, ese va a explotar. Va a explotar la camioneta. Y el fuego a los segundos después ya empezó a invadir todo. Habían personas en moto, habían personas en el vehículo que se quedaron atrapados. Milagro o no, este conductor llegó a escapar con vida de la explosión.
venía hace unos metros atrás de un camión mediano, y entonces el camión se detiene, yo me detengo pero pegado, y bueno, ahí siento esa explosión y veo ese fuego que en un principio envuelve el camión. Sí sabía que tenía que salir de ahí, así que puse marcha atrás. No miré hacia nada y pisé el acelerador a fondo. Y de ahí dimos reversa y la segunda explosión igual nos alcanzó. Íbamos retrocediendo pero nos alcanzó, igual se incendió nuestra camioneta y tuvimos que salir corriendo de la camioneta. Rafael era el conductor y su hijo el copiloto. Jamás pensaron que esta jornada de trabajo comenzaría de esta manera. Si no fuera por ese camión adelante de su vehículo, la historia quizás sería diferente. Me pude abrazar con mi hijo y recién ahí, después de todo eso, que han sido minutos, recién en contacto con Juan Pablo, decir, estamos bien, estamos bien, estamos bien. El fuego nos pasó literalmente por encima. ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! Vamos a avanzar hasta donde lleguemos. Mira, hay gente sin polera. Estamos viendo los bomberos acá. Resonó todo, yo pensaba que era un terremoto. Lo raro es que no se movía el piso. Eso fue recién. ¿Recién? ¿Explotó? Sí, pero si la llama como que cruzó la calle. Son los relatos en primera persona, quienes lo vivieron, quienes pudieron sobrevivir, quienes hoy tienen un registro que permite reconstruir un día que pocos olvidarán. Caro, quedó la media cola acá. Explotó el tren de mi mami. Explotó el tren debajo del puente, Caro. Yo estaba acostado, yo pensé que habían chocado los trenes. Y justo, claro. Pero fuego así, acuático. Y quemó todos los autos para acá para arriba. Terrible. Terrible. Hay un accidente. Voy a morir. Los relatos son dramáticos. Juan Pablo, mira, tenemos acá la foto del antes y el después del lugar de la tragedia. La foto del antes, donde podemos ver que las áreas verdes están bien cuidadas y todo. Bueno, y acá quedó gran parte quemadas, estas bajadas de la autopista. Este es el famoso domo con los productos químicos. Acá la emergencia pudo haber sido mucho peor porque había productos químicos altamente inflamables. Parte de este estacionamiento de autos quemado y podemos ver también hasta dónde llegó la onda expansiva porque quemó todo el césped que había alrededor y al otro lado sigue que hacia lo abajo, absolutamente todo. Ahí también, abajo. Sí, ahí estamos hablando de 400 metros. Sí, y claro, y me llamó la atención algo que dijiste, que felizmente, entre comillas, la chispa que provoca todo esto se produjo relativamente rápido después de la fuga del gas, porque se pudo haber producido tiempo después, cuando el gas ya estaba aún más esparcido. Sí. Claro, mientras más tiempo pasaba, más lograba avanzar esta nube blanca que finalmente después supimos era gas licuado y que se encendió, porque primero era solamente este gas. Pero el problema es que este gas después se enciende y se transforma en fuego. Y lo vemos en la otra imagen, en el video que está en la parte inferior del paso bajo nivel, donde vienen saliendo esos trabajadores, donde ya no es este gas tan violento, sino que venía un poquito más ¿Lo podemos mostrar de lejos. Claro, después la podemos revisar. La otra imagen. Claro, y tal como tú dices, pero incluso uno de lejos podría no tomarle importancia, pero cuando lo agarra el fuego, y ahí... Si lo podemos tirar al wall para mostrar. Sí, miren, acá se empieza a expandir la inmensa nube blanca y acá hay 4 trabajadores que ven todo esto y empiezan a caminar lentamente, como diciendo, bueno, acá no va a pasar gran cosa. Y acá caminan lentamente, ven que la nube se aproxima y ahí apuran un poquito más el paso, no tanto, pero tuvimos que cortar este video porque las imágenes son muy muy fuertes. Una vez que se produce la llama, esta avanza rápidamente y ahí tuvimos que cortarlo porque la nube de fuego alcanza. Y esto quería mostrar también, cómo Pablo, cómo baja. Eso, tú nos hablabas de por qué este gas, y aquí lo podemos mostrar, me voy a poner por atrás de Roberto, en vez de ir hacia arriba, lo que uno esperaría del humo, por ejemplo, si esto fuera humo, en un incendio el humo va hacia arriba, pero esto baja como si fuera como una cascada, como una avalancha, y se arrastra. Y eso, tú nos decías, Juan Pablo, tiene que ver con el peso. Porque no es
gas, sino que es gas licuado, o sea, viene en forma de líquido y es mucho más espeso. Pero su composición química hace que sea más pesada que el aire. O sea, está en forma de gas al momento en que se libera del estanque, porque adentro está en forma de líquido. Si quieres, tú mismo nos puedes ahí mostrar el momento en que esto como que empieza a bajar. Correcto. Sí, y ahí se ve que toma contacto con algo que genera la ignición. ¿Qué puede haber sido eso, Juan Pablo? Cualquier chispa, sí. Cualquier chispa. Chispa, un motor puede haber sido también, por ejemplo, un motor de un auto, cualquier tipo de fuente de calor, en este caso podría generar De hecho, en los incendios, en las explosiones domiciliarias, muchas veces el interruptor de la luz, la persona que entra a ver, siente un olor a gas por una fuga, y al hacer contacto al interruptor de la luz, eso provoca la explosión. Por lo tanto, una chispa así de pequeña, como la que provoca un interruptor de luz, es la que puede finalmente provocar cuando esto. uno carga benzina, que dicen que no hay que usar el celular en las estaciones de servicio. Aquí se habla de fuente de calor, finalmente. O sea, la chispa, cualquier cosa que genere calor en el fondo, genera este tipo de igniciones, ¿ya? Pero creo que es muy claro el video, por eso decía al principio, uno cuando ya ve estas imágenes entiende mucho más lo que pasó, por qué pasó también, y la verdad que bueno, es bien lamentable para las personas que estaban ahí, porque... Ahora, lo que tú nos decías, Juan Pablo, y no es una tranquilidad, pero también... como es la vida, las personas que iban ahí no tuvieron cómo preverlo y tampoco pudieron haber hecho algo para cómo actuar. Tú decías, no tengo recomendaciones de qué hacer en un caso así, porque la verdad es que no hay mucho que hacer. Los trabajadores que estaban ahí no tenían cómo prever que eso que estaba ocurriendo ahí después iba a ser una explosión. Arrancaron en el momento en que se dieron cuenta del peligro que había. Así es. Sí, afortunadamente se dieron cuenta. La imagen se ve que se dieron cuenta, parece que era gas, por cómo corrieron, ¿ya? Porque aparte si uno piensa que humo no corre. Sí. ¿Ah? Vieron que el gas también les venía por la espalda después. Claro. Y ahí tuvimos que cortar la imagen porque finalmente el fuego alcanza a alguno de los trabajadores. Sí. Tú nos decías, Juan Pablo, que nunca en tu carrera de bombero habías visto algo similar. No. Al momento de llegar al lugar, bueno, ustedes están acostumbrados a actuar en distintos tipos de tragedias, en fugas de gas también, pero ¿te pasó de llegar al lugar y decir, ¿qué hacemos acá? No me pasó qué hacemos acá, pero sí uno empieza, digamos, a tratar de buscar situaciones similares, experiencias similares para tratar de repetirla o seguir ciertos patrones. Acá es una emergencia muy distinta a lo que nos enfrentamos generalmente por muchas cosas, por los heridos, por la magnitud, por la cantidad de recursos que tuvimos que recurrir, principalmente agua. Nosotros para poder tener esos monitores enfriándose de estanque, requirió muchos litros de agua. Eso no sale de un grifo porque se requiere mucho caudal para eso, entonces se hace un sistema de abastecimiento mediante carros cisternas. Hubo apoyo de municipalidades, Las Condes, etcétera. Hubo muchos municipios que aportaron con carros aljibe, porque lo que necesitábamos en ese momento era mucha agua. Y eso fue lo que en el fondo nos permitió abordar la emergencia. El trabajo en equipo en este caso. Sí, y hay que destacar también el apoyo, en este caso también del gobierno regional, de los bomberos de la región metropolitana, que en distintos cuerpos también nos prestaron carros aljibe y eso fue bastante bien oportuno y se agradece. Justamente debido a la peligrosidad del gas licuado es que hay muchas normas en torno al gas licuado. Una de ellas, por ejemplo, es que tiene olor, porque el olor del gas licuado no es parte del gas licuado, sino que se adiciona, y es justamente para que las personas se den cuenta cuando es una fuga de gas y no es humo, por ejemplo. En este caso fue todo tan rápido que me imagino que debe haber habido mucho olor a gas. No sé si cuando llegaste se percibía el olor a gas, pero ya no había mucho cómo reaccionar. No queda tanto olor. Sí, el gas el gas no tiene olor, lo que pasa es que se le pone un químico para justamente uno detectarlo y sentir que hay una fuga. Cuando llegamos, o al menos cuando llegué yo, ya mucho olor a gas no había. Se había quemado todo. Claro, ya estaba, se había quemado todo. Sí, muchos focos por todos lados, ya ustedes lo vieron, palmeras, vehículos, etcétera. Entonces, y finalmente fuimos de más a menos en la emergencia hasta acotar lo que es
enfriamiento del camión. Y otra de las medidas de seguridad, una tiene que ver con este olor que se le adiciona para que uno se dé cuenta de la fuga, y lo otro son todas las normativas que hay en torno al transporte, a cómo se transporta. Son muy exigentes, por lo tanto, esto no es cualquier camión, porque uno podría hablar de la peligrosidad de que este tipo de camiones circulen en autopistas con gente alrededor, pero son camiones que deberían tener un refuerzo incluso para soportar un accidente. Sí, hay normas que regulan esto. Yo asumo, digamos, que una empresa conocida la que está involucrada y probablemente debe tener esas cosas, pero no es una materia, digamos, de bomberos en este caso. Nosotros no fiscalizamos ni estamos metidos en esa parte, pero son accidentes poco comunes. Finalmente yo creo que eso es un poco y hay que entender bien por qué se rompió. Quizás podría ser por el tipo de golpe que tuvo el camión, quizás no debió haberse roto. Eso es un tema que hay que, yo creo, investigar y ver finalmente si es que se cumplió o no algún tipo de norma. Sí, es una investigación que está en manos del Ministerio Público, justamente, y queremos invitarte a ver una nota que habla de las pericias que van a determinar las causas de esta emergencia. El fuego y el humo avanzaban ante la mirada incrédula de los testigos que escucharon una gran explosión tras el volcamiento de este camión de Gasco que trasladaba toneladas de gas licuado. ¿Qué falló en el traslado? ¿Por qué se registró una fuga de este material peligroso? Estos estanques de gas están construidos para soportar una gran cantidad de riesgo físico, de temperatura, están diseñados para eso. Todavía no se puede apreciar si fue el daño en el tanque o en una válvula. Eso es lo que tiene que determinar una empresa que haga el peritaje. La investigación de esta emergencia recién comienza y, según expertos, las respuestas del origen de la explosión están en este camión volcado. La máquina será periciada por especialistas para determinar qué provocó la fuga de gas licuado. El cilindro está diseñado para que no ocurran derrames, incluso en condiciones adversas como accidentes de tránsito. La empresa Gasco entregó este comunicado refiriéndose a la emergencia. Por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo de Gasco se volcó en la vía, generándose una ignición del combustible. Estos camiones, cierto, son de cilindro aljibe, están con prueba hidrostática, que fueron sometidos a pruebas de ensayo, se notifica eso. Y por ende van con válvulas de seguridad, y eso hace que minimice que esta carga en algún momento pueda explotar. Sin embargo, la carga sí explotó, generando una emergencia mortal. El radio de expansión del siniestro alcanzó 200 metros. Esta imagen retrata cómo avanzó la nube de combustible. Bien lo sabe el superintendente de bomberos, Gabriel Huerta. Participó en el rescate. La deflagración ocurre cuando el gas encuentra una fuente de ignición, cuando el gas encuentra un cigarrillo, algún accidente eléctrico, un vehículo, y esto provoca esta explosión que se ha visto y que causó esta tremenda emergencia. En este caso, cierto, era un gas líquido que al momento, cierto, de tener esta fuga se gasifica y por ende se multiplica. Y en esta gasificación se genera esa nube que al final después explota. Y eso genera, cierto, toda esta llama afectando a las personas. Especialistas estiman que las 30 toneladas de gas licuado transportadas por este camión con la fuga e ignición del combustible se expandieron 270 veces. O sea, la explosión en teoría involucró a más de 8.000 toneladas de gas. Estas máquinas tienen un reglamento estricto de dónde y cómo circular con cargamento peligroso. Se trata del decreto 298 del Ministerio de Transporte. Tiene que tener un tacómetro que te registre la velocidad a la cual circula este camión. No puede ser mayor a 90 kilómetros por hora. Este cilindro va con válvulas de seguridad, si es que se altera alguna situación. También fue sometido a pruebas de ensayo donde no debiera resistir a un golpe, pero eso hace cierto que esta situación
no debiera ocurrir. Bomberos trabajó durante toda la jornada para bajar la alta temperatura del cilindro y así evitar nuevas explosiones. Fiscalía ya investiga las causas de esta emergencia que resultó ser fatal. Bien, Juan Pablo, bueno, muchas gracias por tu testimonio el día de hoy. Ha sido una larguísima jornada. Llegaste hace un ratito recién acá al estudio después de todo el trabajo que hicieron en el lugar. Para terminar, ¿qué enseñanza te deja esta jornada? O sea, yo creo que el principal mensaje que queremos dar como institución primero es lamentar y dar las condolencias a las familias que tuvieron pérdida, en este caso, de personas inocentes que lamentamos que hayan sufrido eso. Y para nosotros, obviamente, esto son experiencias que tenemos que ir aprendiendo, mejorando, ¿cierto? Y sobre todo tratar de que todo este tipo de emergencia también generemos conciencia a veces de cosas como, por ejemplo, cumplir las normas, tener cierto... o sea, tratar de cumplir las cosas que se deben hacer, básicamente. Así que para nosotros nos sentimos, digamos, tranquilo porque se cumplió, digamos, controlar esta emergencia. No pasó más de lo que vimos en las imágenes. Hubo mucho apoyo regional, hubo mucha coordinación también con las otras instituciones, SAMU, municipalidades, etcétera, gobierno regional. Por lo tanto, es una emergencia que no solo exigió a bomberos, sino también a todas las otras autoridades. Por lo tanto, el mensaje sería ese y principalmente dar las condolencias a la familia. Juan Pablo, y en tu nombre, a través tuyo, agradecer a cada uno de los bomberos, los que participaron en esta emergencia y los que día a día nos protegen y nos cuidan en situaciones tan límites. Que lo hacen de todo corazón, sin recibir nada a cambio. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengas buenas noches.